Buenos días, buenas tardes, soy Mary Kate y estamos aquí para hacer esta presentación. Antes de empezar, quisiera darles algunas indicaciones sobre cómo utilizar Zoom y presentarles a los a quienes intervendrán hoy. Están la transcripción automática disponible y pueden hacer clic en ese icono para habilitarlo. Vamos a utilizar la característica de interpretación. Para activarlo, tienen que apretar en el icono de interpretación en la barra de menú, donde está el icono del mundo. Una vez que hayan hecho clic en esto, van a poder elegir el canal de español si desean escuchar la interpretación o el inglés si desean escuchar el original. Van a ver que también mutear el audio original. Pueden seleccionar esto si no desean escuchar el audio original suavemente detrás de la interpretación. Hay tres características en Zoom que pueden utilizar hoy: la de preguntas y respuestas, donde pueden ver las preguntas de otros participantes o cargar las propias. Y por favor, léanlas para que no se repitan las preguntas. También tienen la pestaña del chat en Zoom, donde pueden hablar con cualquiera de los participantes y con los oradores. Y luego tenemos también la función para levantar la mano si desean tomar la palabra. Si tienen algún problema técnico, por favor, háganmelo saber. Soy Mary Kate Lewis, estoy aquí para ayudarlos con esto. Muchas gracias por unirse a nosotros hoy y les voy a dar la palabra a los oradores para comenzar. Hola a todas, muchas gracias por estar aquí en este seminario web, Navegar los sistemas con sus clientes sobrevivientes inmigrantes. Soy Kelly Head y utilizo los pronombres femeninos. Me complace estar aquí con ustedes, con los panelistas especialistas que van a presentarse en cualquier momento. Quisiera tomar unos minutos a agradecerle a la OW por su generoso apoyo y asistencia técnica. Sin su apoyo, el webinar del día de hoy no sería posible. Algunas instrucciones antes de empezar. Este seminario web se está grabando y la grabación va a enviarse a todos los participantes unos días luego del seminario web. Los materiales también van a enviarse a todos los participantes, incluyendo las diapositivas y los materiales adicionales. Este seminario equivale a 2 créditos CLE y no olviden poner su número de registro y su número de web y no olviden brindarnos esta información luego del seminario web. También pueden contactar a su propia jurisdicción y pueden escribirle un mail a María al final de la presentación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los objetivos para hoy son que luego del seminario de hoy los participantes puedan explorar los sistemas de intersección de opresión que afectan a los sobrevivientes inmigrantes, comprender las razones detrás de la desconfianza o el miedo a los sistemas de los inmigrantes sobrevivientes y también utilizar estos tips prácticos para navegar en estos sistemas con sus clientes. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestros panelistas para que se presenten. Próxima diapositiva, por favor. Hola a todos y bienvenidos al seminario web. Muchas gracias, Kelly, y muchas gracias a Mary Kate por estar en el backend haciendo el backup técnico. Así que muchas gracias. Soy Shirley Lu, utilizo pronombres femeninos y trabajo con el Instituto de Asia Pacífico sobre violencia basada en el género. No brindamos servicios directos, pero sí brindamos asistencia técnica, capacitación, investigación y defensoría. Trabajamos con todos aquellos que trabajan con los sobrevivientes de violencia hacia los asiáticos americanos, violencia doméstica y demás. Y la idea es cortar con la violencia basada en el género en los Estados Unidos. Y pueden contactarme si desean. Luego de este seminario web tienen mis datos de contacto. Hola a todos, soy Ayana Wallace
Utilizo los pronombres femeninos y soy la gerente de capacitación en UGMA. Estamos aquí para utilizar nuestros recursos y aquí nuestra visión es crear un mundo donde las mujeres negras y las niñas son valoradas, respetadas, estén seguras y estén libres de violencia. Y nuestra misión es movilizar nuestra comunidad para responder y finalizar con la violencia y servir como un recurso no solo a los defensores a la comunidad. Muchas gracias. Entonces, tenemos algunas áreas en las que las que nos concentramos dentro de nuestra organización. Nuestras áreas específicas son la violencia sexual, la violencia doméstica, la violencia en la comunidad, el tráfico sexual y de trabajo sexual y la violencia institucional y estructural. Próxima diapositiva, por favor. Un centro de recursos específicamente, culturalmente específicos, y nuestra misión es movilizar las comunidades latinas y luchar contra la violencia basada en el género. Somos un programa local que mm, se vincula con estos programas y somos un recurso también a nivel nacional. Fue fundado en 1982 por 5 activistas latinas que en respuesta a escuchar de los sobrevivientes en las comunidades diciendo que no había servicios para ellos, sí llamaban a las organizaciones que nadie hablaba su idioma o que los servicios estaban en contradicción con sus normas y valores culturales. Crearon entonces un programa de violencia doméstica que empezó como un eh, refugio y un hotline y que ahora es un centro de recursos. Próxima diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta para el día de hoy es ¿cuáles son algunos conceptos de base que quisieran explorar con los participantes? Cualquiera que me conoce sabe que me encanta Patricia Hill Collins, que es una activista, una aliada, una defensora, y esta cita que voy a leerles me encantó. Cuando hablamos sobre las conversaciones sobre privilegio, acceso, tenemos que pensar en lo que hablamos, márgenes versus centros, y cómo hacemos que los que están en los márgenes sean más fuertes y que se vuelvan en aquellos que están en el centro y que sean valiosos en forma significativa. Entonces, pensamos en las voces, en la representación, tenemos que pensar cómo y por qué. Entonces, Patricia Hill Collins dice que los grupos oprimidos se ubican a menudo en una situación en la que se los escucha solamente si enmarcamos nuestras ideas en el idioma que es conocido y que es cómodo para el grupo dominante. Este requisito a menudo cambia el significado de nuestras ideas y trabaja para elevar las ideas de los grupos dominantes. Entonces, ya sea que estemos hablando de personas de color o inmigrantes o personas de distintas religiones, de diferentes prácticas culturales, o todas las que mencioné, podemos hablar de todas al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que estamos dando un espacio, de que estamos brindando oportunidades, de que estamos diseñando estos espacios para que los sobrevivientes puedan contar sus experiencias y sobre sus vidas y hacerlo en forma significativa. Para mí, cuando hablamos sobre opresión, sobre acceso, representación, es muy importante asegurarnos de que estamos
hablando de la terminología que utilizamos y qué significa en la experiencia de un sobreviviente de violencia, por ejemplo, y dentro de los sistemas. Entonces, el idioma de misogynoir, que es algo que me gusta plantear, diría que el término en sí puede ser nuevo, pero la experiencia no lo es. Entonces, misogynoir es un término acuñado por la feminista y académica Monia Belli en 2010 para describir formas específicas en que el racismo y la misoginia se combinan para oprimir a las mujeres negras. Entonces, como yo lo veo, es como la misoginia y las mujeres negras cómo se combinan estos conceptos, cuáles son las cosas que vemos, las consecuencias que vemos y qué significa para la vida de alguien que está rodeada de violencia o que sufre este tipo de opresiones. En Misogynoir podemos ver, por ejemplo, a Michelle Obama que se la llama sin clase, una mujer fea, no sé, todas las cosas que se les dicen, ¿no? Que no es atractiva, todas esas cosas que sabemos que no son ciertas y sin embargo se dicen y escuchamos. Es una de las mujeres más cultas, las primeras damas más cultas que tuvimos en nuestra historia de los Estados Unidos y sin embargo se dicen todas estas cosas. A veces se criminaliza a los que sufrieron de la trata en vez de ayudarlos como sobrevivientes. Las mujeres negras se las llama, se les dice que están todo el tiempo enojadas cuando en realidad solo quieren contar sobre sus traumas, sobre sus experiencias, las formas en que la antinegritud aparece y tiene un impacto en la habilidad de los sobrevivientes o de las mujeres negras en general para ser vistas o consideradas como hermosas dentro de nuestra sociedad. Entonces vamos a hablar sobre los sistemas, vamos a hablar sobre los traumas, vamos a hablar sobre algunos marcos para dar un marco a las experiencias de los sobrevivientes. El lenguaje y la terminología son muy importantes para nuestro relato y los relatos más amplios en general y cómo cobran vida. Próxima diapositiva, por favor. Cuando pienso en misogynoir, una gran parte de esto, cuando vemos a los inmigrantes sobrevivientes, es la antinegritud adicional. La antinegritud es definida como una formación de dos partes en la que este vacío de negritud de valor y también sistemáticamente se marginaliza a las personas negras y a todo lo que tenga que ver con ellos. La primera forma de antinegritud es el racismo abierto, donde tenemos un racismo estructural, sistémico, basado en la colonización, vamos a hablar de esto un poco también, pero que categóricamente predetermina el estatuto socioeconómico de las personas negras en un país, en un espacio, en una región, y la estructura se mantiene mediante políticas antinegras, instituciones e ideologías. Las políticas de inmigración antinegra, por ejemplo, el hecho de que las mujeres negras y los hombres y los trans todavía representan una gran parte de los que sufren del sistema penal, por ejemplo. Y la segunda forma de antinegritud es el desprecio no ético de las instituciones y las políticas antinegras. Esto es el producto de el privilegio de clase, de raza, de género, de nacionalidad. Lo vemos, por ejemplo, para los ciudadanos norteamericanos que tienen ciertos privilegios en este país comparados con los sobrevivientes inmigrantes. Entonces, estos privilegios, algunas experiencias individuales debido a estas instituciones antinegras y políticas, esta forma de antinegritud está protegida por la primera forma de racismo abierto. Les voy a mostrar en el próximo ejemplo, en la próxima diapositiva. Primero, cuando hablamos sobre inmigración en general, a menudo la gente deja a los inmigrantes negros
fuera de la conversación directamente. Y también vemos en América en 2022, les voy a pedir a Kelly que se los envíe, pero hay un artículo que se publicó, creo que fue en Texas, un sheriff que tenía una cuerda diciendo estoy ansioso por atrapar a esta persona que era alguien, un sospechoso negro. Y es retrotraernos a 200 años cuando veíamos esto en la esclavitud o en las prácticas institucionales y las políticas también. De decir, bueno, hay ciertos castigos que se ven como que están bien para aplicar a personas de color, o hay ciertas políticas que se dejaron pasar porque no afectaban a las personas que tienen privilegios. Entonces, es poder ignorar todos los distintos temas, las distintas barreras, las distintas formas de violencia que son relativas, que se adjuntan a esta antinegritud. Entonces, bueno, vamos a empezar a entrar mucho más a detalle cuando estamos hablando ya del trauma, etcétera, pero bueno, me parece que una vez más el lenguaje del trauma también se está expandiendo bastante, pero bueno, definitivamente la polivictimización para mí nos ofrece una muy buena oportunidad para poder ver estas experiencias interseccionales de violencia, de trauma, de comunidad, de identidad y realmente poder desglosar qué es lo que necesitan las personas únicamente basándonos en eso. Entonces, la polivictimización se refiere a haber ya experimentado muchas formas de victimización o muchas formas de trauma, como por ejemplo abuso sexual, abuso físico, bullying, exposición a violencia familiar, exposición al crimen, a los delitos, a la pobreza, a las guerras, todo eso en diferentes capas y tiene muchas capas. Entonces, definitivamente esta definición enfatiza el haber experimentado diferentes tipos de trauma de victimización en lugar de múltiples episodios del mismo tipo de victimización. Vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, antes de aquí darle la palabra a algunos de los miembros de mi equipo, de una vez más estamos pensando en cómo es que el trauma y la polivictimización se ha mostrado en la comunidad negra. Yo quiero hacer esta oferta. Digo, no necesariamente quiero entrar mucho en detalle, pero también tengo un video que quiero asegurarme de que igualmente se le mande al grupo, pero el lenguaje y la experiencia con respecto a el síndrome postraumático de un esclavo es un concepto o una experiencia muy interesante. Entonces, básicamente este tipo de síndrome es un término que se acuñó por parte del doctor Joy Degree para poder describir el trauma multigeneracional que pueden experimentar afroamericanos que llevan muchas veces a que no esté diagnosticado y tampoco se haya tratado a tanto afroamericanos que fueron esclavos y sus descendientes. Y un ejemplo, digo, cuando estamos hablando de trauma y cómo esto ha pasado de generación en generación, muchas veces eso no se le entiende como su totalidad, pero hay una conversación que pasa ahí, ¿no? Simple y sencillamente que hay una persona que a lo mejor ve esta amenaza. Entonces, la gente muchas veces pregunta, bueno, pero pues es que ¿por qué la gente se va, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver con las experiencias de la colonización, cuando, por ejemplo, o si no, en las plantaciones o en el Caribe, etcétera, en donde quiera que estuvieras, si eras una persona que era víctima de esclavitud, nadie quería que necesariamente pudieran expresar libertad o gozo o nada de esto. Entonces, si tú te ibas, si tú expresabas alegría o gozo, entonces eso no podía funcionar. Entonces ellos lo que hacían era huir y poder reír para de esa manera escapar incluso este tipo de penalidad, ¿no? Tenían esta oportunidad, por ejemplo, de utilizar violencia física en contra de que una persona, pues, simple y sencillamente expresara felicidad de la manera más mínima. Entonces, pensar en lo que esto quiere decir para un sobreviviente que llega y, por ejemplo, cuando están hablando con ustedes, a lo mejor puede ser que estén muy cerradas o que sean personas muy reservadas, pero si a lo mejor las ves allá afuera y las ves con otros sobrevivientes o con otros proveedores de servicios, a lo mejor están muy joviales y se ríen y hacen
hacen bromas, etcétera. Bueno, mucho de eso, una vez más, y este nada más es un ejemplo, pero mucho de eso está enraizado en experiencias con sistemas y en experiencias con personas que tienen un privilegio de poder. Entonces, algo que a lo mejor pudiera parecer raro, puede que en realidad esté enraizado en experiencias o entendimientos generacionales. Igualmente, algunas experiencias, por ejemplo, con el sistema de justicia penal, con juzgados, con a lo mejor fiscales, también en la industria de la vivienda, ¿no? Definitivamente creo que eso es parte de nuestra historia. La gentrificación también es mucho una parte de nuestra historia también. Entonces, el ponernos a pensar en cómo todo eso forja las experiencias de sobrevivientes y después se le agregan las otras capas, ¿no? Los niveles de que, por ejemplo, muchas veces son migrantes, las personas que llegan a este mundo, a este sistema. Entonces, bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Ayana, nada más yo quisiera aquí agregar, antes de que pasamos a la siguiente diapositiva, y muchísimas gracias también, porque sí, digo, no tenemos que quedarnos aquí en esta diapositiva, solamente yo lo que quería era, pues, mencionar también cómo hay este trauma compuesto, histórico, intergeneracional, y seguramente vamos a llegar al punto de cómo se puede responder de una manera informada con respecto al trauma, pero lo que yo quería agregar a lo que dijo Ayana, digo, porque habló mucho, por ejemplo, también del lenguaje, ¿no? De la importancia que tiene el lenguaje. Y yo definitivamente estoy de acuerdo y también digo, me pongo a pensar en, bueno, antes siquiera incluso de abrir la boca, incluso antes de que haya una conversación, hay que pensar en eso y lo importante que también es tener esa conciencia propia, porque nosotros, pues en este webinario a lo mejor pensamos, sí, yo soy una buena persona, ¿no? A mí me importan las víctimas y por eso es que yo estoy haciendo este trabajo. Sí, totalmente. Y para poder tener esa conciencia también hay que tomar en cuenta la percepción de nuestra identidad. Eso también es importante. Nada más para darles un ejemplo. A lo mejor muchas veces pensamos, bueno, pero ¿y yo qué poder tengo? ¿No? Pero simple y sencillamente la presencia, ¿no? El estar ahí puede o puede no necesariamente crear cierto miedo, ¿no? O también, por ejemplo, este punto de que yo tengo una especie de poder percibido y sí, tengo ese poder. Entonces, lo que estamos pensando aquí es una interacción, por ejemplo, con otras personas, al cómo les ayudamos y una persona que está batallando y que tiene a lo mejor peligro, etcétera. Ahí se trata de un equilibrio de poder y en algunos países, pues, por ejemplo, muchas veces es incluso estar detrás de un escritorio, ¿no? Una recepcionista, la recepcionista que está atrás del escritorio tiene poder. Entonces, nada más quería yo mencionar esto lentamente y bueno, que también lo estemos tomando en cuenta, ¿no? De ese poder que a lo mejor nosotros tenemos, ya sea que nos demos cuenta o no. E incluso, por ejemplo, si alguien de nosotros no ha sido supervisora y después tenemos que ser supervisoras, tenemos que tener muchísimo cuidado con cómo decimos las cosas por el poder que tenemos. Es lo mismo. También es importante poder entender nuestros privilegios de poder y también qué es lo que representa la institución, ¿no? El edificio, qué es lo que representa ese edificio. Porque toda esa conciencia es lo que nos ayuda a conectar también con los y las sobrevivientes que están batallando. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula y Ayana. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que los sobrevivientes que son inmigrantes pueden a lo mejor no confiar o tenerle miedo a los sistemas? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias, Kelly. Bueno, antes de realmente ya ponerme a mencionar lo que a mí me gustaría decir en este caso, digo, con respecto a qué es lo que es fundamental que la gente entienda o que tome en cuenta conforme nosotros seguimos ahondando y avanzando en este webinario. Y me encanta cuando estoy haciendo un webinario con Paula y con Ayana y van antes que yo porque hacen muy buen trabajo en realmente hablar de lo enraizada que está esta opresión sistémica, este trauma que muchas veces tienen estas comunidades y cómo es que eso impacta pues también sus experiencias obviamente con la violencia y el simple hecho de navegar su vida diaria.
¿no? Y yo quisiera, bueno, seguro también voy a estar hablando un poquito de estos temas un poco más adelante, pero nada más por un momento me gustaría hacer una pausa y considerar el término API, que voy a estar utilizando muchísimo. ¿Y a quién nos estamos refiriendo cuando decimos API o asiáticos americanos, isleños del Pacífico? Normalmente tengo una diapositiva que puede ayudar a visualizarlo de una mejor forma, pero hay que considerar por un segundo quiénes son las personas de esta comunidad API. Es del sur de Asia, sobre todo isleños del Pacífico, Asia Central, etcétera. Tomar en cuenta cuántas comunidades hay ahí, cuántas identidades hay ahí. A veces se siente como que es otro mundo. Y nosotros, de hecho, hicimos encuestas a diferentes agencias que trabajan específicamente con estas comunidades para ver cuál es la etnicidad y los idiomas en los que también brindan servicios, y nos dimos cuenta de que hay más de 50 etnicidades y también más de 50 idiomas y lenguajes. Entonces digo API en este webinario, pero cuando lo menciono, solo tomen en cuenta que no estoy hablando nada más de una sola comunidad. Y creo que también aplica para las comunidades de las que hablan Paula o Ayana. No es nada más una identidad única, común, porque más bien estamos hablando de un rango de experiencias, diversidades, culturas, etcétera. Cómo llegaron a Estados Unidos, cuál fue su experiencia migrante o cuál fue su experiencia como refugiados, etcétera. Y todo esto llega a el punto de polivictimización del que estaba hablando Ayana, y también de estas diferentes identidades. Entonces, algunas de estas comunidades API, pero no todas, quisiera mencionar, han tenido el privilegio de a lo mejor durante mucho tiempo estar adyacentes a comunidades blancas, y también hay cosas que a lo mejor puede llegar con este mito de minorías, ¿no? Que por ejemplo algo como lo del 11 de septiembre sucede y la gente empieza a pasar por ir detrás o no estar de acuerdo con los hombres, por ejemplo, que usan turbantes por miedo, por sesgo, por lo que sea. Eso puede llegar a empezar. O también cuando algo como el COVID empieza a suceder y la gente deja de ir a este tipo de negocios de comunidades API o rompe sus ventanas, ahí es cuando nos podemos dar cuenta de lo rápido que la sociedad estadounidense de alguna manera como que se torna en contra de las comunidades API, y dice que a pesar de ese mito que puede haber, de todas maneras a las comunidades API se les ve fundamentales como si no fueran realmente comunidades que pertenecen, como que no son estadounidenses de verdad. Y pues por supuesto el odio, la violencia, todo esto definitivamente ha tenido mucho más atención popular y de los medios recientemente, pero en realidad ha tenido ya ha estado ahí durante mucho tiempo, incluso desde que llegaron a este país. Entonces, pues nada más quería yo empezar a hablar un poquito con respecto a eso. También en términos de por qué algunos sobrevivientes migrantes a lo mejor pueden sentir esta desconfianza, pueden ver en la diapositiva que estas son algunas de las experiencias que algunas personas puede ser que tengan, ¿no? Como estas comunidades han tenido ya experiencias negativas con los sistemas, con la Procuración de Justicia, tanto en su país de origen, es decir, de dónde vienen, en sus países de origen, pero también en Estados Unidos. Y esas experiencias negativas los van a llevar a no querer participar en los sistemas y menos también tener este tipo de experiencias en donde hay violencia, por ejemplo, la colonización de las islas del Pacífico, de India, por ejemplo, y después también la opresión histórica y también esta pertenencia, digamos, forzada, o esta integración forzada que muchos han experimentado. También hay muchas personas que cuentan historias de cómo en público se les ha avergonzado, se les ha golpeado en las calles por atreverse a hablar su propio idioma, por atreverse a practicar su propia cultura, ese silenciamiento que sucede después de eso, ¿no? Es como este silenciamiento. Entonces cuentan estas historias de cómo incluso hoy las personas mayores en la comunidad no quieren hablar de cosas como violencia o cosas como la opresión, porque sienten que pues efectivamente ya saben que han sido castigados por eso en el pasado. También hay algunos ejemplos de violencia estatal, y aquí desafortunadamente se ven algunos ejemplos. Como nosotros sabemos, pues sí, la agresión sexual, la violación no es simple y sencillamente un
producto, es algo que simple y sencillamente sucede y es una coincidencia, sino que más bien es una estrategia a propósito militar que se ha llevado a cabo por parte del ejército del Estado para poder oprimir más, para generar miedo, para poder romper el espíritu de la población, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, en este caso, la guerra de Bangladesh para la independencia, me parece que fue en 1971. Las mujeres, pues las víctimas todavía cuentan algunas historias de qué fue lo que les sucedió a ellas y bueno, todavía llevan este trauma. Casi todos conocen a alguien que ha experimentado este tipo de experiencia durante el conflicto. Estas son experiencias y conflictos que los inmigrantes y los refugiados y los sobrevivientes experimentaron y que son razones por las que desconfían de estos sistemas o les tienen miedo a los sistemas. Bien, otras razones incluyen sentimientos antiinmigrantes como resultado de COVID, como resultado de la xenofobia, antiinmigración y eh, la decisión que se emitió en septiembre, donde había personas que tenían miedo de perder su estatus por temor de ser una carga para la sociedad y no poder obtener estatus o ser castigados por utilizar Medicaid, Medicare. Y hay una encuesta que les voy a compartir que muestra este miedo y lo ilustra claramente. Y por supuesto, todo lo relativo con el COVID, que tiene que ver con los orígenes del COVID y todo lo que eso generó. Aquí está la encuesta que les mencionaba, la que hicimos en asociación con otras organizaciones, junto con Esperanza United, entre otras, y Asista. Hicimos una encuesta de unos 600 defensores y abogados y sobrevivientes, y los sobrevivientes tienen más miedo. Los sobrevivientes tienen más miedo del sistema y de la ejecución de esas normas, de ser deportados y demás. Tienen más miedo de eso que quedarse en una relación violenta y seguir soportando el abuso de su eh, compañero o compañera. Esto fue realizado en 2019 y ha habido muchos cambios desde entonces en las políticas inmigratorias, así que sería bueno y muy interesante ver cuáles serían los resultados de un tipo de encuesta como esta en la actualidad. Aquí tenemos una respuesta de un defensor que ilustra esto claramente. Dice, las víctimas creen que los tribunales van a asociarse con el abusador independientemente de las pruebas o del testimonio de la víctima, si es un ciudadano estadounidense. Es difícil asegurar a las víctimas que los tribunales se supone que tienen que ser justos y que tienen que analizar toda la información, sobre todo cuando hay signos de que eso es anti-inmigrante. Ese temor de que la Corte se va a poner del lado del ciudadano estadounidense es muy importante y hace que no quieran comprometerse y participar con el sistema, independientemente de cuán correcto o cuán bien fundado sea ese temor, ¿verdad? Y tienen motivos para tener estos miedos porque muchas generaciones antes que ellos han sufrido este tipo de situaciones. Próxima diapositiva, por favor. Bien, algunos aspectos del abuso relativo con la inmigración, saber del miedo que algunos sobrevivientes pueden tener, que no entienden en inglés, que no
no conocen la cultura, los procesos en los Estados Unidos, y los abusadores usan eso en su beneficio. Les retiran los pasaportes, no los ayudan a llenar los formularios migratorios necesarios. Pueden ser muy maliciosos en ese sentido con las herramientas que utilizan, y van a decir a los sobrevivientes que, por ejemplo, si buscan ayuda, van a ser deportados; si buscan ayuda, van a ser declarados como una carga pública. Entonces, juegan con estos miedos, y una vez más, si el sobreviviente está aquí en forma legal, o si tiene un estatuto legal o no, un estatus legal o no, no importa, porque el abusador hace uso de este miedo, y a menudo el abusador es alguien que conoce mejor el sistema estadounidense, y es el que suele tener la ciudadanía, por ejemplo, o la green card. Y en muchos tribunales hay muchos procedimientos que se llevan a cabo en forma virtual, y los sobrevivientes, sobre todo los sobrevivientes que son inmigrantes, que vienen de otros países, pueden tener temor a que no tengan una conexión a internet segura, a desconfiar de ese espacio. Shirley, antes de que avancemos, ¿crees que hay un rol para los abogados y los defensores que pueden desempeñar para cambiar esta percepción de que el sistema jurídico no es amigable con los inmigrantes o los sobrevivientes inmigrantes, y que sí pueden estar sujetos a procedimientos justos? Claro que sí. A ambas preguntas. Creo que los abogados y los defensores que están capacitados y que tienen experiencias en trabajar con las poblaciones culturalmente específicas, que saben que pueden tener estos miedos, esta desconfianza, lo que han aprendido a hacer es dedicar un tiempo extra para ayudar a los sobrevivientes a comprender de qué se tratan estas políticas y procedimientos, qué va a pasar si, si elegimos la opción A, la opción B, o si no se sigue ese camino, y cuáles son las potenciales consecuencias y los resultados de sus acciones, qué es una orden para su protección, y explicarles la terminología jurídica también. Creo que eh, buscan ayudarlos, y sobre todo alguien que no habla inglés correctamente, tratar de ayudarlos a ver todos estos términos legales, jurídicos, que tal vez no entienden correctamente, para ayudarlos a transitar entre las distintas oficinas y reunirse con las personas correctas, porque saben que puede ser muy difícil, muy desafiante, y por eso buscan brindarse una guía, un apoyo, y explicarles. Creo que eh, que pueden hacer mucho en este sentido. Y lo mismo, em, los defensores de los sistemas encuentran aliados en el sistema, eh, ya sea jueces o dentro del sistema de cuidado, para tratar de hacerlos entender por qué un sobreviviente puede ser reticente o hacer determinadas cosas. Justamente los ayudan a entender cómo funciona esta defensoría, y el otro lado, ¿no es cierto?, de este sistema. Quisiera agregar que estoy totalmente de acuerdo con Charlotte con el tiempo, y que es lamentable en la forma en que trabajamos en nuestras instituciones. Siempre estamos apurados, ¿no es cierto? Siempre corremos detrás del tiempo, y o el juez ya está ahí, y tenemos en el estrado y tenemos que avanzar. Pero si podemos dedicar ese tiempo al sobreviviente y explicarle, y todas las conversaciones que tuvimos hasta ahora sobre el trauma, y tratar de contar nuestras historias de victimización, y poder tener que hacerlo en otro idioma, y a eso le agregamos el miedo y el estrés, obviamente va a tener un impacto en la conversación. Entonces, si podemos tener ese tiempo y hacerlo en forma proactiva,
Eso, en primer lugar, ayuda a que haya una mejor impresión de la realidad. Dos, permite forjar la confianza con ese sobreviviente. Y lo que agregaría también es que el hecho de ser transparente sobre cuál es nuestro rol y cuáles son nuestras interpretaciones es muy importante, porque si alguien cuando encontramos a alguien que realmente nos escucha y le podemos contar todo, y decir, bueno, nosotros decir, bueno, te escucho, esto es lo que puedo hacer y yo tal vez no puedo hacer esto, pero te puedo referir a alguien más. Entonces, no es lo mismo que trabajar con alguien que a quien le damos un número de teléfono, un email y eso es todo, ¿no es cierto? Y alguien que no sabe qué esperar de nosotros. Pero en cambio, si nos tomamos el tiempo para relacionarles con esa persona o conectarlo con un proveedor, con un servicio que uno no puede brindar, pero como uno tiene una buena relación con otro proveedor, podemos conectar a esa persona con otro proveedor que sí puede ayudarlos. Y eso puede marcar toda la diferencia. Gracias. Tenemos una pregunta en el espacio de preguntas y respuestas. Se pregunta cómo el Estatuto de Ciudadanía aparece en los procedimientos de la Corte. ¿Cuáles pueden ser las jurisdicciones y los tipos de casos que pueden considerar el Estatuto? ¿Los criminales, de familia, en estados específicos? Esa es la pregunta. Gracias. Veo a los abogados usar esto todo el tiempo, ¿no es cierto? Desacreditar a los em, testimonios porque están aplicando para una visa VAWA o otro tipo de visa inmigrante y hablan sobre el estatuto inmigratorio todo el tiempo, ¿verdad? Que es algo que creo que algunos gestionan mejor que otros, pero que estamos se trata de desacreditar a la víctima debido a su a su estado inmigratorio. Sí, esto surge todo el tiempo, sobre todo cuando trabajaba con los sobrevivientes en los refugios, donde el abusador aparecía y decía, no te van a creer, van a decir que estás diciendo que sufriste abuso para sacarme plata, para quedarte en el país, que mentiste porque no tenés fotografías para mostrar que nuestro matrimonio era de buena fe, así que les puedo decir cualquier cosa. Y ese es una de las, uno de los argumentos que utilizan los abusadores y también utilizan ese miedo justamente para mantener a las víctimas fuera del sistema. Muchas gracias. Próxima diapositiva, por favor. Bien, entonces comenzamos a hablar sobre el trauma, sobre todo relacionado con la migración. Creo que esto es algo que a menudo no se toma en cuenta. Cuán traumático cruzar una frontera puede ser, incluso si es una frontera amigable, esto puede ser muy traumático. Entonces, con la migración puede venir la pérdida de empleo o la dificultad financiera. Tenemos muchos sobrevivientes que en sus países eran doctores, abogados, pero aquí no podían ejercer y entonces tal vez están trabajando en un fast food o están tratando de arreglárselas como pueden con cualquier trabajo. Los inmigrantes a menudo se espera que los inmigrantes manden apoyo financiero a sus familias que quedaron en su país. Y cuando no tenemos esa experiencia, no hemos vivido eso o su familia nuestra familia no tiene esta experiencia tampoco de inmigración, es muy difícil internalizar por qué alguien haría algo así, ¿verdad? Si no tiene un país, un lugar donde quedarse, no tiene comida y no tiene recursos y están mandando todo lo que ganan a sus familias en su país de origen, es muy difícil de entender, ¿verdad? Eh, la familia de mi esposo es de Haití y hablamos sobre que la pobreza significa los Estados Unidos. Es muy difícil la pobreza en Haití. Aquí hay gente que pierde sus empleos, pero en Haití hay gente que
tiene muchísimas dificultades, no tiene dónde vivir, no tiene qué comer, entonces, bueno, en este caso dice, bueno, decimos, bueno, experimento violencia, pero voy a lidiar con esto, me lo voy a aguantar porque no puedo dejar de lado a mi familia y vine aquí para brindarles apoyo y no puedo darles la espalda, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces esto es una de las razones principales por las que los sobrevivientes hacen ese tipo de decisiones y que se aguantan cosas que nos cuesta comprender. También entender algunos eventos de admisión, por ejemplo, eventos de vida antes o durante, incluso si no vienen con un estatus de refugiado o de asilo. Ya experimentar la guerra, por ejemplo, en tu país de origen, esa es una experiencia traumática que vas a llevar contigo, incluso si no necesariamente es la misma situación en Estados Unidos. Experimentar la pobreza o crecer así va a viajar contigo a donde quiera que tú te vayas. Entonces, esta atención informada sobre el trauma, que vamos a hablar mucho de eso, y esto como un marco básico de cómo es que podemos operar con la gente, pues en realidad se convierte en algo muy crítico. También el aislamiento social de su comunidad respectiva, familia, amigos, especialmente si estás aquí simple y sencillamente con tu esposo, por ejemplo, no tienes ningún vínculo familiar, todo el mundo está más bien en tu país de origen, no tienes amigos, a lo mejor también te están aislando, entonces no puedes crear esas nuevas conexiones. Es una experiencia muy, muy común. Una sobreviviente con la que trabajaba estuvo en Estados Unidos durante 20 años y únicamente se le permitía que saliera de la casa cuando necesitaba llevar al bebé al parque, que le encantaba hacer eso, o ir de compras al supermercado. Más allá de eso, estaba en casa con su pareja en todo momento. Entonces, el poder saber cuáles son los recursos que estaban disponibles, poder aumentar sus habilidades de el inglés, sus habilidades de lectura, entender el dinero, cómo es que a lo mejor se pueden equilibrar las finanzas, todo eso a ella se le había aislado de poder obtener todo eso. Ahora, la parte de discriminación basada en raza, tradiciones, ropa, religión, ninguna de nuestras comunidades son monolíticas, todos vamos a mostrarnos muy diferentemente y deberíamos de hacerlo con orgullo a pesar de todo este tipo de cosas de xenofobia o odio hacia la comunidad API o comunidad latina. La gente no se le permite que se muestre como son realmente, se espera que se muestren de una manera que va de acuerdo a la idea que tenemos de cómo son las personas afroamericanas o de la comunidad API, pero nuestras experiencias son mucho más vastas y diversas que una vez más, cuando nosotros estamos escalándolo de esa manera, pues entonces no podemos articular cómo somos como personas. Entonces, también la exposición a racismo directo e indirecto y estereotipos negativos también agrega estrés y después también tener que constantemente experimentar o navegar este racismo dual de ser una persona negra y extranjera o asiática y extranjera o latina y extranjera. Eso es una carga, digamos, una batalla adicional con la que las personas tienen que poder navegar y muchas veces es bien difícil poder hacerlo fuera del apoyo que pueden estar en estos sistemas algunos. Vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, a mí me encanta esta cita. Está de acuerdo a nuestra experiencia como mujeres en general, pero es de Feminista Jones en 2014. Dice, para las mujeres negras hay un sentido muy fuerte de afinidad cultural y lealtad a la comunidad que hace que muchas de nosotras nos quedemos calladas. Entonces nuestras historias no se cuentan. Uno de los impedimentos más grandes es nuestra duda de confiar en la policía o en el sistema de justicia. Como personas negras no siempre nos sentimos cómodos, básicamente dejando a los nuestros en el tratamiento de la policía. Y como mujeres no siempre nos sentimos seguras llamando a la policía, que pueden dañarnos en lugar de ayudarnos. Y cuando sí levantamos la voz o buscamos ayuda, muchas veces experimentamos
esta respuesta violenta por parte de la comunidad que piense que entonces estamos sacando todos nuestros trapitos al sol para hacer que nosotros nos veamos mal en frente de personas blancas. Hay que entender que hay muchos juicios diferentes de juicio, de experiencia, hay muchas diferentes capas también de las afinidades culturales y lealtad. Yo puedo ser tan leal como para mí, como yo pueda como mujer, y yo puedo decir que voy a estar ahí para otras mujeres, y aún así lo que sucede cuando yo lo hago por mí y me defiendo a mí o, o a otras mujeres, la comunidad me puede llegar a decir es que no lo haces para nosotros, esto es demasiado, esto ya no se siente seguro. Incluso cuando a lo mejor necesitas hacerlo, tienes que hacerlo allá, porque nosotros no podemos tener a la gente para que venga y nos vea, incluso peor de como ya nos ve. No podemos hacer que la gente necesariamente puedan ver o identificar este tipo de cosas en las que estamos trabajando y vamos a llegar a eso, ¿no? Pero básicamente no podemos dejar que la gente vea quiénes somos, porque si vas a hablar, por ejemplo, de violencia de cualquier forma, entonces hazlo mejor allá o hazlo en silencio o un poco bajito o no lo hagas. Ese es el mensaje que muchas de las mujeres en nuestra comunidad y en muchas comunidades se les dice, incluso también personas trans, queer, etcétera. Es decir, las personas que viven diferente, con alguna discapacidad, todas las personas que son diferentes se les dice, no, 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 calla, calla, porque no podemos tener todavía más razones para que la gente nos vea peor. Entonces, entender este mensaje subyacente definitivamente es muy importante cuando se está haciendo este trabajo de promoción. La siguiente diapositiva. Perdón, es que necesito aquí mencionar, sí, 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 a todo lo que acabas de decir. Esto es sumamente cierto, es súper cierto. Y en todas las comunidades, como decía Ayana, hace años había una mujer que ella dijo, es que si yo llamo a la policía, no lo van a hacer responsable de lo que me hizo a mí, lo van a hacer responsable nada más porque es negro y yo no voy a llamar a la policía. También otra sobreviviente latina, los vecinos llamaron a la policía porque pues ella la estaban golpeando y esto fue en Boston, entonces pues estamos hablando de un edificio, ¿no? Que tiene muchos departamentos y llegó la policía y arrestó al novio y después, antes de que llegaran a tocar las puertas en el departamento, pues habían algunas personas que también las arrestaron y las detuvieron y eran indocumentadas y entonces fueron retenidas y fueron deportadas. Entonces, esta vergüenza de lo que ella sintió con respecto a su edificio y a la comunidad, a la colonia, de que hubieran llamado a la policía y ellos fueron los que lo hicieron, pero bueno, como se llamó a la policía, entonces a todas las personas que estaban ahí las detuvieron y las deportaron. Entonces, sí, es justo porque ha habido muchas historias de comunidades de color en las que se han arrestado a algunas personas o a lo mejor se dañan a una persona, pues los sobrevivientes piensan dos veces antes de hacer algo si esta persona es miembro de su comunidad. Entonces, para poder entender que ese conflicto a lo mejor no necesariamente se va a cambiar, pero el entender este conflicto y el poder mencionarlo, el poder decirlo, es enorme. Primero que nada, tengo que decir eso. Y también que nosotros podamos entender su realidad, porque es una realidad. Eso también es bien importante. Pero sí, este es un ejemplo preciso de cómo la opresión sistémica impacta a los y las sobrevivientes y su posibilidad y su confianza para poder llegar a los sistemas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es reconocerlo y ver cuál es el privilegio o el poder que nosotros tenemos para poder hacer ese trabajo de promoción. Gracias a ambas, muchísimas gracias. Ok, vamos a seguir ahora. ¿Qué barreras encuentran los sobrevivientes inmigrantes cuando están navegando algunos de estos sistemas? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, algunas de ustedes puede ser que hayan visto esta infografía,
nosotros le llamamos la espiral de toda una vida de violencia de género. De hecho, se creó basándonos en las experiencias de mujeres indias en un grupo, un focus group, pero bueno, se imaginarán que también aplica a otras comunidades igualmente. Y básicamente lo que muestra aquí, pueden ver una vez más la polivictimización, diferentes formas de abuso que una persona pudo haber experimentado desde su niñez a lo largo del resto de su vida. Este tipo de abusos no nada más están ubicados en un momento y en un tiempo, sino que más bien pueden continuar a lo largo de diferentes años, también pueden tener diferentes capas y bueno, por supuesto el impacto, el trauma que crean pueden seguir el resto de la vida de una persona. Entonces, bueno, todo esto es básicamente para decir que la forma en la que un sobreviviente se muestra el día de hoy se va a ver impactada por todo lo que pueden llegar a ver en esta espiral de toda una vida, como lo que ya mencionamos anteriormente, las experiencias de opresión histórica, colonización, trauma migratorio, todas esas cosas. Este es el contexto en el que una sobreviviente puede tomar sus decisiones y desde la que ve el mundo el día de hoy. Y pues sí, desafortunadamente en las experiencias que muchas sobrevivientes y muchas comunidades han tenido, pues sus experiencias con la Procuración de Justicia, con el Estado, con el gobierno, con la policía, pues han sido negativas, han aprendido entonces que pues estos sistemas no están ahí para apoyarles. Y que más bien a veces pueden llegar a dañarlas. Entonces, pues bueno, ese es el impacto que puede llegar a tener. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces, bueno, pensando en nuestros sistemas el día de hoy, nuestro sistema migratorio, nuestro sistema de cuidados de salud, de servicios sociales, todos estos sistemas que navegamos, lo que a mí siempre me gusta decir es, bueno, yo soy una persona que pensé ir a una facultad de derecho durante muy poquito tiempo, pero no tengo esa educación como tal, no tengo esa información, pero yo crecí en Estados Unidos, crecí aquí, fui a la universidad aquí y aún así todos estos sistemas, si a lo mejor me preguntas cuáles son como las políticas y todo esto, definitivamente a mí me impacta como una persona que creció aquí, que además considera el inglés su primer idioma y que además creció aquí. Y puede ser confuso para mí, pero imagínense si lo es para mí, qué tan confuso puede ser para una persona que no nada más puede no hablar muy bien inglés o puede ser que no lea bien inglés, puede ser que no entienda tampoco a los Estados Unidos ni a nuestros sistemas aquí y tal vez también esté experimentando trauma, ¿no? Experimentando miedo, experimentar esa incertidumbre sobre, por ejemplo, de poder poner comida sobre la mesa. Imaginen nada más lo abrumadores que pueden llegar a ser estos sistemas, ¿no? Y nuestro sistema migratorio, pues sí, recientemente ha empeorado y pues hay procesos muy, muy grandes. Estás sentado ahí esperando a que llegue tu estatus, no sabes a quién llamar, a quién preguntarle, simple y sencillamente estás esperando. Y mientras, pues muchas veces si estás esperando a que llegue tu estatus, eso quiere decir que no puedes trabajar, no puedes seguir adelante en otros aspectos de tu vida, básicamente. Entonces, es un estado de miedo constante y es como una especie de limbo. Y muchas veces también son muchos sistemas con los que tienes que navegar, ¿no? No nada más es el sistema migratorio, sino que también tienes que estar yendo y viniendo entre otros sistemas, otras instancias, otras oficinas, otras personas y tener que también explicarles la situación, decir lo mismo una y otra vez. Todo esto, por supuesto, cada quien tiene sus propios líneas de tiempo, procesos, reglas y muchas veces no necesariamente interactúan o no necesariamente van de la mano. Entonces puede ser muy complejo poder navegar con todos estos sistemas que muchas veces una sobreviviente tiene que experimentar o en los que tenemos que navegar. Apenas fueron las elecciones, sabemos que puede haber incluso cambios en las políticas de administración en administración, dependiendo de cuál sea. También los estados tienen sus propias leyes, sus propias regulaciones. Si te vas de un estado al otro, pues puede ser que también vayas a tener que aprender un nuevo sistema totalmente diferente. Todo esto pues puede llegar a ser bastante desafiante para los y las sobrevivientes, migrantes, para cualquier persona en realidad que tenga que navegar el sistema. En Estados Unidos, nosotros pues tendemos a priorizar
el trabajar con sistemas, ¿no? Si necesitas apoyo social, a lo mejor estás experimentando alguna especie o algún nivel de pobreza, hay algunos beneficios a los que puedes tener acceso. Si estás experimentando violencia, pues entonces es llamar a la policía. Se le pone ese énfasis en participar en los sistemas y a lo mejor no necesariamente vaya a ser muy cómodo para sobrevivientes que puedan no sentirse seguros o seguras, como ya lo mencionamos anteriormente. Y también pues en Estados Unidos los procesos pueden llegar a ser rígidos. Entonces aquí definitivamente hay mucho, no hay mucho que hacer, ¿no? La fecha límite es la fecha límite y si te lo pierdes, entonces tienes que pagar una cantidad. No hay mucha flexibilidad en ese sentido. Las definiciones también pueden ser bastante precisas. Por ejemplo, muchas personas de la comunidad API cuando piensan en familia, cuando piensan en todas estas personas que a lo mejor quieren traer a Estados Unidos o todas esas personas a las que tienen que cuidar y brindarles el apoyo, ya sea financiero o a lo mejor esas personas que dependen directamente de ellas. Pues puede ser familia extendida, pueden ser abuelos, pueden ser tíos, etcétera. Y en Estados Unidos la definición de familia puede ser bastante estrecha a comparación de la de estas comunidades y puede no necesariamente coincidir y ir de acuerdo a lo que están acostumbrados. Por supuesto, todo esto una vez más crea mucha incertidumbre, mucha parálisis a la hora de hacer la toma de decisiones y también algunas otras cosas similares. En esta diapositiva vemos que en mi trabajo hablamos mucho sobre cómo las comunidades culturales y las distintas culturas pueden desempeñar un rol en la violencia, pero del mismo modo en que las culturas y las comunidades, los sistemas tienen su propia cultura aquí en los Estados Unidos y para, por así decirlo, tener éxito como sobreviviente y saber cómo funciona el sistema de las culturas, tenemos que conocerlos. Por ejemplo, muchos sistemas y hay estudios y hay mucha información acerca de cómo el sistema de justicia a menudo exige mucho más o tiene normas más estrictas para las madres que para los padres, que se considera una buena madre y un buen padre. Son distintos estándares cuando se permite, por ejemplo, que un niño esté expuesto a la violencia o no, no es el mismo estándar con ese que se juzga a las madres que a los padres. También, por ejemplo, responder ante un tribunal en forma calma y bien vestida para que aparezcan como las víctimas perfectas, por así decirlo, y sabemos que en la práctica no es lo que siempre sucede. Los sobrevivientes están en un estado de trauma, tal vez no saben cómo contestar, tal vez no pueden presentar sus papeles a tiempo o cumplir con los plazos, tal vez pueden estar luchando con algunas cuestiones de salud mental. Los sobrevivientes no son perfectos, las víctimas tampoco, y a veces los sistemas sí esperan que sea así o hay un sesgo respecto de los sobrevivientes que se presentan como la víctima perfecta, por así nombrarla de determinada manera. Quería comentarles un poquito sobre la importancia del acceso a la lengua. Aquí vemos en pantalla algunos porcentajes del acceso al inglés en algunas comunidades API y varía según la comunidad, por supuesto, y mucha información no está disponible en algunos de estos idiomas. Entonces los sobrevivientes no pueden tener acceso a la información para tomar las decisiones que deben tomar y hacerlo en forma informada. Y el acceso al idioma puede tener un gran impacto en cómo, por ejemplo, o su recorrido hacia la sanación, por así decirlo. Las entidades fundadas con fondos federales tienen que brindar este acceso al idioma, lo mismo que los tribunales. Suena hermoso en la teoría, pero en la práctica sabemos que esto no sucede o no sucede a menudo, y lo que suele suceder
es que se hace como un, bueno, se arregla de cierta manera, pero que es un acceso al idioma técnico, pero en realidad no significativo porque los dialectos y los API, las lenguas API a veces no son accesibles. Por ejemplo, alguien necesita un intérprete y a veces no están disponibles en esos idiomas, o si alguien es sordo y no hablan el lenguaje de señas estadounidense, o no se consigue a alguien que hable el lenguaje de señas en coreo, a menudo no están disponibles este tipo de intérpretes, entonces los recursos son muy limitados y lo que termina sucediendo es que los miembros de la familia o las solicitantes bilingües son los intérpretes, y sabemos que no es lo ideal porque no es un verdadero acceso al idioma. Durante la COVID vimos que cuando la información se difunde rápidamente, a menudo no se la traduce en otros idiomas, entonces las personas, en este caso, recibían la misma información que quienes hablan el inglés, y a veces los tribunales pueden tener en cuenta la interpretación. Por ejemplo, ven un cliente, un sobreviviente, y dicen, bueno, esta persona no necesita interpretación, porque el juez cree que por cualquier motivo esa persona puede hablar inglés. Hay un ejemplo en el que hemos trabajado recientemente sobre un cliente en Georgia que estuvo detenido por la corte por el tribunal porque quería un intérprete, y el juez dijo que no. El juez le hizo preguntas como, por ejemplo, ¿dónde vives? ¿Cuál es tu nombre? Preguntas simples, y ella podía responder, claro, mi nombre es tal y tal, lo podía responder en inglés. Pero no porque uno pueda responder ese tipo de preguntas en inglés quiere decir que uno puede expresarse y contar cuestiones muy complicadas y traumáticas en inglés. E incluso si uno pudiera hacerlo, eso no quiere decir que es el lenguaje con el que uno se siente más cómodo compartiendo este tipo de cosas. Entonces, en la práctica, muchas veces personas que necesitan servicios lingüísticos, interpretación, traducción, no lo reciben porque alguien decidió por ellos que no cumplen con los requisitos para recibirlos. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Sí, cuando estabas hablando sobre asegurarse de que sus servicios reflejan las necesidades de las personas, asegúrense también de que quienes hagan la interpretación tengan la capacitación necesaria, que estén verificados y que estén interpretando en forma correcta. He tenido la experiencia en que varios sobrevivientes los conectamos para interpretar. El intérprete no estaba interpretando lo que decían, o estaban poniendo su opinión personal, y entonces no estaban transmitiendo el mensaje que el sobreviviente quería transmitir. Entonces, asegúrense de que el intérprete, el traductor esté capacitado, y cualquiera sea el intérprete o el traductor que utilicen, que el sobreviviente esté de acuerdo con esos servicios, que la persona que está haciendo la interpretación o la traducción refleje sus mensajes. Y que tuve la experiencia de que muchas víctimas no querían hablar con los traductores o con los intérpretes por muchos motivos. Sí, excelente punto. Hemos escuchado historias similares. Por ejemplo, las comunidades pueden ser muy, eh, muy pequeñas, y a veces los sobrevivientes pueden conocer al intérprete porque solo muy pocas personas hablan ese idioma, y, y ese intérprete puede pasar que la persona que se presenta como intérprete ha puesto, como dijimos, su opinión personal o su propio sesgo contra la persona porque la conocían, ¿verdad? Y porque todas las personas dentro de su comunidad sabían de ese caso. Esto es algo que podemos hacer en forma proactiva. Entonces, en forma proactiva, ver quiénes son los intérpretes disponibles, si los conocemos, tratar de forjar una relación, comprender quiénes son esas personas, y si podemos, si hay tiempo,
el día en que necesitamos la interpretación, que haya una reunión. No tiene por qué ser larga, pero una pequeña reunión para que el sobreviviente y el intérprete se conozcan, conversen. El intérprete tiene su código de ética, se supone que tiene que ser muy profesional, objetivo, sin sesgos, pero justamente saber que alguien va a, o sea, uno cuando está en una situación traumática, saber que tener a alguien que va a hablar en mi representación en un tribunal puede generar mucha ansiedad. Entonces, saber que, bueno, esta es la persona que me va a representar, que va a hablar en mi nombre y que va a hablar sobre la violencia que experimenté. Es una práctica de atención informada sobre el trauma que es muy importante. Quiero dar un ejemplo más. Trabajé con un sobreviviente y la comunidad a la que pertenecía eran nómades y el dialecto que utilizaban era muy distinto de las que vivían en la ciudad. Y el intérprete que teníamos no podía comprender a la víctima y estaba juzgándola justamente porque no podía entender su dialecto. Entonces me decía cosas como, bueno, una de esas nómades, viste, que no podemos entender, que no son cultas. Y, y yo me dije, bueno, no vamos a poder usar este intérprete, ¿no es cierto? Y el último punto que quiero mencionar, asegúrense de que cuando vengan de otras partes del mundo no van a utilizar lenguaje de señas en el estadounidense y a veces lo olvidamos porque son los intérpretes de señas que utilizamos, pero otras personas no van a utilizar, no necesitan lenguaje de señas en otro idioma. Hay que tenerlo en cuenta en los presupuestos porque es mucho más difícil encontrar a una persona o pagarle a 2 o 3 o 4 intérpretes con lenguaje de señas de otro idioma para ese sobreviviente. Sí, son excelentes ejemplos y puntos a mencionar. Puede ser costoso, pero siempre abrogamos por este tipo de acceso lingüístico y asegurarnos de que esté contemplado en el presupuesto. Bien, rápidamente, aquí tenemos una diapositiva sobre las potenciales consecuencias de no tener eh, acceso al lenguaje. No quiero pasar mucho más tiempo hablando de esto, pero aquí tenemos un ejemplo donde el sobreviviente experimentó una situación en la que no tuvo interpretación y no podía hablar inglés y terminó declarándose culpable en un tribunal porque no hablaba inglés y no podía entender de lo que se le estaba acusando y no tenía un intérprete. Pasamos a Ayana. Sí, esto es un recordatorio para el grupo, para todos los que están aquí presentes. Asegúrense de utilizar la precaución cuando hablen de barreras. Ser negro no es una barrera para mí. La supremacía blanca es la barrera. Ser del sexo femenino no es una barrera para mí, pero la patriarquía y la misoginia sí lo son. Nombrar los sistemas de poder, esas son las barreras, ¿verdad? Cuando lo enmarcamos de ese modo, porque de lo contrario estamos juzgando a alguien por el solo hecho de haber nacido en cierta comunidad o con cierta identidad, ¿verdad? Entonces, nombrar las barreras reales, los obstáculos reales, es muy importante. Y los tropos sexuales racializados existen absolutamente para todas nuestras comunidades. Puedo mencionar algunos de cada uno de nuestros grupos, de los que me vienen a la mente, pero hay que comprender que históricamente y actualmente hay ciertas narrativas acerca de nuestras comunidades, sobre todo respecto a las mujeres en nuestra comunidad, que prevalecen desde hace mucho tiempo y que tienen un impacto sustancial en cómo nos vemos, cómo entendemos la violencia, cómo se normaliza la violencia, cómo las personas socialmente lo hacen y lo entienden así. Así que vamos a ver esto rápidamente, pero tenemos que pensar en el
mito de la matriarca que abarca todo, la mami, la Jezabel, la matriarca que trabaja, que puede ser la reproductora, tenemos la mami que le encanta servir, está conforme con ese rol en la vida, la Jezabel, que es el opuesto de la mami, que se la ve como alguien hipersexualizado, siempre disponible. Entonces, cualquiera sea la violencia que ella, que se ejercía sobre ella lo merecía. Ese es el prejuicio. Luego tenemos la reina del bienestar, la Zafiro, la supermujer negra. Tenemos que se las ven como la reina del bienestar, que se la ve como alguien vago, que tiene muchos hijos, la Zafiro, que es alguien que habla muy fuerte, está siempre enojado, explota a los demás por dinero. Y luego tenemos a la supermujer negra, que siempre va a ser encontrar las soluciones, fuerte, resuelve todo. Es la más positiva aparentemente de esta lista, pero es muy limitante porque las mujeres negras ven como no vulnerables, nunca se las ve como frágiles o que necesitan ayuda. Entonces, colectivamente, como grupo, tenemos también la imagen de la geisha, de la baby mama, de la latina, todos estos distintos relatos o narrativas desempeñan un rol incluso si nosotros no estamos de acuerdo con esas narrativas o relatos. Se nos impone en cierto modo, entonces, seamos blancos, negros o de cualquier otra raza, tenemos que entender a las personas en esas comunidades y cómo nos ven. Incluso algunas otras personas asumirían que, bueno, de esta lista, hablando de las mujeres afroamericanas, esta nada más es la perspectiva estadounidense. No, definitivamente no, porque hubo esclavitud en todo el mundo. Entonces, pensar en cómo la mami se va a mostrar, por ejemplo, en el Caribe, o cómo esta matriarca, a lo mejor autoritaria, va a estar en África, bueno, pues puede ser que cambie, pero de todas maneras sigue estando ahí esa misma narrativa. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Esto no nada más se limita a los sobrevivientes o las sobrevivientes con las que trabajamos, ¿no? O sea, estamos hablando, sí, de mujeres de color, pero también estamos hablando aquí de promotores, oficiales de policía, jueces, abogados, cualquier persona, en este caso cualquier mujer. Y eso también definitivamente va a influir en el trabajo que nosotros hacemos y también nuestro trauma indirecto, nuestra resiliencia, las microagresiones que nosotros también experimentamos dentro y fuera del juzgado, de los tribunales, en nuestras reuniones. Entonces, esto es algo también que hay que considerar a nivel institucional. ¿Cómo es que nosotros estamos cuidando nuestro personal y cómo estamos creando un ambiente de trabajo que sea informado y que sea inclusive, incluyente? Sí, también quisiera, qué bueno que mencionaste este punto, porque aquí la última etiqueta de mujer negra, enojada y amargada, eso aplica básicamente a cualquier mujer que dice, no, no estoy de acuerdo, déjame, permíteme tener una opinión diferente, permíteme a lo mejor no estar muy jovial, ¿no? Como quiero poder estar en mi incomodidad. Cualquier mujer de color muy fácilmente se le etiqueta de esta manera cuando se les pone esta etiqueta de que está enojada y está amargada. Es muy difícil, o sea, también tomarlo en cuenta porque es una cuestión diaria. Por ejemplo, ¿qué pasa con una abogada, a lo mejor afroamericana, cuando dice algo? O a lo mejor, por ejemplo, una latina que dice, no, es que tenemos que tener acceso al idioma o acceso lingüístico. Eso tiene un impacto y también como miembros de la comunidad, pero también sobre todo en términos de apoyar a sobrevivientes. Y hay una pregunta para cualquiera de las panelistas. ¿Qué piensan con respecto a cómo estas imágenes pueden impactar a las sobrevivientes cuando tratan de navegar estos sistemas y también cómo es que es la respuesta? Bueno, yo diría, lo he visto, digo, hace décadas.
empecé a trabajar en la fiscalía como parte de las promotoras de víctimas y había una solicitud de intérpretes que literalmente todo mundo volteó los ojos. No, es que no podemos, no podemos, tenemos que esperar al intérprete. Sí, 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 vamos a tener esta audiencia, pero bueno, tenemos que esperar al intérprete. Entonces, ya de por sí es como esta sensación o este sentimiento anti-inmigrante, ¿sabes? Y eso definitivamente va ya desde ahí a salir, ya sea que sea a propósito o no. Y por lo tanto, el estar viendo, pues simple y sencillamente la falta de humanidad y también de poder relacionarse con los sobrevivientes que son migrantes. Y también yo diría que hay diferentes tipos y definitivamente creo que esta es una diapositiva maravillosa. Ayana aquí lo que hizo fue enlistar diferentes tipos de estas imágenes para sobrevivientes y cuando tú, por ejemplo, pones atención a inmigrantes y como ya se mencionó anteriormente, pues sí, hay mucho racismo también que se le atribuye pues a migrantes. Por ejemplo, mis padres también llegaron a este país, etcétera y también ellos llegaron, pero estos están viniendo ahora. Entonces, ¿quién es un buen inmigrante y quién es un mal inmigrante? O sea, creo que es difícil considerar, bueno, pues qué lástima que eso suceda y creo que también es algo que a nosotros no nos gusta aceptar, pero el aceptar que puede ser que nosotros no veamos esas injusticias, o sea, si nosotros no las vemos, probablemente es que no las experimentamos, pero el saber que sí se están experimentando por parte de inmigrantes, eso es importante, ¿no? Y definitivamente sí es importante tomar eso en cuenta. Y eso únicamente va a pasar cuando a nosotros se nos confía, cuando la gente confía en nosotros. Así es cuando empezamos a ver esta injusticia. Y una vez que ya hay esa confianza, entonces es importante el poder validarla, agradecerla y también darle seguimiento con cosas realistas que sí podemos hacer, porque todos estamos haciendo este trabajo individualmente como promotoras todos los días, pero esa promoción también impacta sistemas y culturas, esa cultura del sistema. Entonces sí tenemos ese poder de poder cambiar las cosas. Gracias, Paula. Y nada más quisiera aquí mostrar esto igualmente, meramente como un reconocimiento de que las mujeres y las niñas de color nunca se les considera como puras de la misma idea de que se les tenga que proteger. Ni siquiera se nos da ese mismo espacio como por ejemplo las mujeres blancas y las niñas blancas, por ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de esta cultura de violación, hablamos de la adultificación, hipersexualización y existe en todas nuestras comunidades, una vez más por diferentes razones, pero insisto, el poder tomar en cuenta la narrativa, el lenguaje, las formas en las que estamos hablando de violencia sexual incluso, y también en quién se pone muchas veces ese enfoque por experimentar esa violencia de género o de esa violencia sexual. En eso es en lo que tenemos que enfocarnos como cultura. Ahí es en donde tenemos que empezar a hablar de etnicidad y de raza. Entonces, una vez más, digo, cuando hablamos, por ejemplo, de la Jezabel y cómo parece que llega a aparecer en un tribunal, pues es muchísimo más difícil que la gente la vea como víctima porque ya de por sí están determinados, a lo mejor no necesariamente de forma personal, pero sí como sociedad ya se determinó que las mujeres negras son hipersexuales, coquetas, que son agresivas sexualmente. Entonces, si tú eres todas esas cosas, ¿cómo puedes ser una víctima también? Entonces, esa narrativa, el lenguaje, todas estas imágenes va en conjunto y eso ayuda a mostrar cómo es que nosotros también podemos responder a los y las sobrevivientes. Y después también aquí estamos tratando de desempacar, digamos, algunos de estos sesgos implícitos o internalizados que sobrevivientes negras pueden experimentar. Definitivamente estas políticas de esta calidad o cualidad de ser respetable. En realidad, esta era una estrategia de protección de inicio. De hecho, la intención era, digo, la lógica era, es que si te ves bien, si te vistes bien, si hablas bien, si te manejas bien, entonces es casi como esta imagen y entonces no puedes ser lastimada o eres menos
probable, es menos probable que alguien te lastime o que alguien tome ventaja de eso. Y sí, de inicio se tomó como este factor de protección, pero hemos visto especialmente para las mujeres que han experimentado violencia doméstica y sexual, que de todas maneras no puedes hacer ciertas cosas en pública, no puedes a lo mejor no hacer bien las cosas y después esperar que te tomen en serio, ¿no? Las políticas de cabello también es algo muy real y en 2022 a mí todavía me pueden despedir de muchos diferentes trabajos solamente por cómo yo me veo, ¿no? O sea, eso es una realidad. Entonces, cuando nosotros decimos, ah, bueno, pues es que nada más voy a ir a conseguir un trabajo, pero hay estas políticas en donde tienen como este tipo de estándares, entonces ya no puedes trabajar ahí, entonces ya no necesariamente es tan simple. El clasismo ha sido algo muy grande de lo que hemos estado hablando también a lo largo de todo este webinario. El clasismo definitivamente es está entre diferentes comunidades étnicas y raciales y tiene un impacto en la gente. Entonces me parece que fue Shirley, digo, no me acuerdo bien exactamente, pero una de las maravillosas personas con las que estoy aquí estaba diciendo de cómo cuando llegas a Estados Unidos como que se asumen muchas cosas diferentes sobre ti o de qué tan adecuado es que estés aquí, ¿no? Si a lo mejor eres una persona morena y pobre, ¿no? O sea, el hecho de que llegues y que te acepten eso va a ser complicado, ¿no? O sea, nosotros sabemos que con clasismo, con este privilegio de clases, si tú tienes ese privilegio de clase, tienes más probabilidades de ser aceptado. No totalmente, pero es un poco más fácil a comparación de una persona que se le ve como es que va a estar burlándose del sistema o confiando de él o tener muchísimos hijos y va a estar utilizando todos nuestros recursos. Esa es la narrativa que seguramente se va a imponer y tenemos que también prestar atención a eso. El acceso a los recursos, que ya hemos estado hablando de eso, también de la adultificación de las jóvenes negras y morenas, una vez más, no le estamos dando ese mismo espacio para que se les vea como puras o que se les vea como inocentes incluso. Y por lo tanto, cuando experimentas violencia, pues sí, por supuesto que tuviste tú que saber mejor o haber hecho mejor, por supuesto que hubieras tenido te hubieras tenido que quedar con lo que se supondría que tendrías que estar haciendo, ¿no? Estas razones culturales están por una razón. Esos son el tipo de mensajes que se les ponen a las personas cuando experimentan violencia. También la heteronormatividad, por supuesto, también es un punto, no hablamos tanto de eso, pero también definitivamente impacta a sobrevivientes de diferentes comunidades a las que servimos. Y, por ejemplo, hay algunos países, y nosotros sabemos que históricamente no necesariamente han sido muy amigables para las comunidades queer o LGBTQ o han tenido políticas o leyes eh, de cuartear tu posibilidad de expresarte de la manera como quieras. Entonces, eso también es una experiencia y tú vienes aquí y en diferentes maneras todavía te impacta todo eso, estás experimentado violencia de ahí, pues por supuesto que te va a impactar y te va a provocar trauma. Y también otro punto del que probablemente no hablamos lo suficiente, y yo diría, digo, sobre todo para la comunidad negra, no hablamos suficiente del hecho de que hay tantas diferentes religiones, prácticas de fe, prácticas culturales que existen. La comunidad negra no es monolítica, ni tampoco la fe en este caso. Entonces, yo he estado en algunos espacios en donde incluso otras personas negras dirán cosas como, bueno, es que todos los afroamericanos son cristianos. No, no, no es cierto, eso no es cierto. E incluso si sí, tampoco lo vamos a practicar de la misma manera. Entonces, hay que tener esa fluidez y entender que también hay algunas especificaciones culturales, incluso cuando estás en una configuración, en un juzgado, pues de todas maneras puede impactar muchísimo su realidad. Gracias a la Liana. Y para regresar, digo, ya estuvimos hablando del acceso lingüístico, de la falta de acceso lingüístico que definitivamente hace daño, es peligroso, es un riesgo a la seguridad. Y también, digo, al final puede llevar a la muerte de una persona. Y digo, no estoy siendo dramática, simple y sencillamente hace años y años yo era directora de un programa y teníamos
a una persona de nuestro personal que hablaba español y entonces llegó una sobreviviente que era brasileña, ella hablaba portugués y la recepcionista dijo, no, pues es que nadie está disponible, puedes hablar con ella. Y pues yo hablo español, no hablo portugués, pero dentro de todas las limitaciones, yo hablaba español, ella hablaba portugués. Yo pensé que había escuchado que él había estrangulado. ¿No? Que por supuesto es un indicador de mortalidad. Y yo lo hice con mis manos, ella sentó con la cabeza y en ese punto yo estaba tan enojada de que yo era la mejor respuesta para ella. Entonces, inmediatamente lo que hice fue contactar a una organización culturalmente específica de portugués y pues de esa manera pudimos apoyar a la sobreviviente y bueno, pues resultó que sí, efectivamente pudimos crear un programa de habla portuguesa, pero definitivamente es esencial tener acceso lingüístico por muchas razones. Obviamente, si estamos pensando, es muy complicado por toda la parte de confusión, miedo, vergüenza para que las sobrevivientes realmente puedan llegar y puedan hablar su verdad sobre la violencia que ya han experimentado, pero definitivamente tenemos que tener acceso lingüístico. Si ustedes van a nuestro sitio web, que es esperanzaunited.org, así como también API. Tenemos muchísima información sobre acceso lingüístico. Por favor, visiten nuestro sitio web. Tenemos plantillas en caso de que ustedes no tengan un plan de acceso lingüístico. Pueden revisar nuestro sitio web y ahí tenemos algunas plantillas que pueden utilizar. También brindamos capacitación y asistencia técnica para apoyarles con eso. Y también eso es súper importante con la parte de trauma y trauma indirecto, ya sea por parte de promotoras bilingües, biculturales que están experimentando, si son las únicas personas dentro de la organización que está brindando o respondiendo a estas solicitudes de que haya acceso lingüístico. La siguiente, por favor. Muchas gracias, Paula. Y para todos los panelistas, ¿cuáles son algunas de las mejores prácticas para los abogados y los defensores para navegar los sistemas con sus clientes sobrevivientes inmigrantes? Esa es la pregunta. Bien, creo que una de las cosas más importantes es la conexión persona a persona, que el defensor o el abogado o la conexión entre cliente y abogado defensor es muy importante con todas las experiencias que han vivido o que tiene esa comunidad y la experiencia también de la violencia. Eso va mucho más allá de solamente ir con un formulario y pedirle que lo complete y hacer que alguien vuelva a revivir ese trauma o sentirse tratado como una carga, ¿verdad? Como alguien que necesita ayuda, que es una carga para el sistema o para la sociedad. Entonces, hemos tenido una sesión justito antes de la pandemia en 2020, donde se podía viajar seguro y alguien ah, mencionó la diferencia como un defensor legal o legal advocate cuando dejaban de presentarse con un montón de formularios y en vez de eso les preguntaban ¿cómo estás? Y ahí podían conversar con los sobrevivientes y dejarlos que les cuenten sus historias a su propio ritmo y que eso obviamente puede llevar más tiempo, mucho más tiempo, pero era muchísimo más útil para el sobreviviente en su proceso de sanación. No solamente lo empoderaba más, sino también forjaba una mayor confianza con el cliente, con el sobreviviente. Si solamente íbamos con el formulario y le decíamos, bueno, compléteme esto y listo, ¿verdad? Próxima diapositiva. Y lo otro que queremos es evitar el volver a vivir el trauma, tener en cuenta que los abogados y los defensores suelen ser la única voz entre el sobreviviente y el sistema, los sistemas que el sobreviviente tiene que navegar y el sobreviviente solo
tal vez no entiende toda la terminología jurídica, el lenguaje, los procesos. Y las personas que están ahí para ayudarlos a transitar todo esto son los legal advocates o defensores jurídicos o abogados, y eso puede crear una gran carga o son costos importantes y hace que sea todavía más importante que la relación sea de colaboración, de confianza, teniendo en cuenta todo el trauma que alguien puede haber experimentado y cómo uno puede causar que ese trauma se vuelva a disparar o a revivir. Los sesgos internos, todo el mundo tiene sus propios sesgos, no importa cuánto uno haya trabajado en ser objetivo y en ser comprensivo, todos tienen sus sesgos, todo el mundo tiene nociones preconcebidas, prejuicios, pero hay que tener en cuenta estas cosas en la interacción con los clientes y esto puede ayudar a evitar volver a traumarlos y volver a disparar y que tengan que revivir estos traumas y también compartir información entre los sistemas, entre los sobrevivientes involucrados en más de un sistema como el de inmigración y de sobrevivientes, ayudarlos a compartir la información. A veces tienen que consultar varias fuentes de información y esto puede hacer que teman justamente a estos sistemas los sobrevivientes y esto crea también más potencial para que los abusadores o alguien más en la comunidad para que los encuentren o para ver cuál es la ayuda que han estado usando, a qué sistemas han accedido. Entonces hay que ayudar a los clientes a comprender las protecciones de confidencialidad, cuándo se va a compartir información, cuándo se va a proteger la información. Esto es muy útil para los clientes también. Bien, siempre queremos empoderar a los sobrevivientes. Hemos hablado con los defensores sobre cómo, por ejemplo, un sobreviviente, al sobreviviente se le presentan opciones y el sobreviviente pregunta al defensor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que elegir este camino, este otro camino? Porque sabían que los defensores estaban ahí para ayudarlos y guiarlos, que es alguien que entiende el sistema jurídico de los Estados Unidos, de inmigración de los Estados Unidos. Quieren a alguien que les diga qué hacer, pero como defensora tuve una conversación sobre cómo, como advocates o defensores, estamos representando opciones. No estamos diciendo ustedes deberían elegir tal opción o cual opción, independientemente de cuál sea nuestro punto de vista personal, nuestra opinión. No queremos ponernos en esa posición de decirle a alguien tenés que hacer esto o aquello, porque tenemos que empoderar a los sobrevivientes y mostrarles que son los líderes de su propio recorrido, que tienen la posibilidad de elegir. Y a veces esto significa que van a optar por una opción que nosotros no hubiéramos elegido, pero bueno, es su opción y va a haber consecuencias en una u otra opción, pero tienen que estar ellos a la cabeza de esas decisiones. Hablamos de esto antes muchas veces, a veces se requiere mucho tiempo, hay que explicar, volver a explicar y a veces volver a explicar las opciones y esto lleva mucho esfuerzo, mucha energía, mucho tiempo. Hay que darle prioridad al acceso al lenguaje, que lo hemos mencionado muchas veces, pero creo que es una de las cosas más importantes que nos tenemos que llevar el día de hoy. El acceso al lenguaje puede ser algo decisivo entre si un sobreviviente puede acceder a la justicia, a este proceso de sanación o no, o alguien que sea detenido o contra quien se presenten cargos y sea condenado justamente por esta falta de acceso al lenguaje. Y por último, si hay opciones para soluciones alternativas por fuera del sistema, esto siempre tiene que estar presente, se les deben presentar estas opciones porque, como dijimos, a veces falta confianza respecto del sistema porque no lo conocen, los sobrevivientes, quiero decir, y
tiene que haber apoyos a veces se buscan opciones de refugio, de alimentos, y estas opciones también tienen que identificarse y compartirse con los sobrevivientes. Sí, solo quería hacer un comentario sobre la importancia de la respuesta cultural. Siempre tenemos que tratar de entender que la cultura modifica o moldea la identidad, la conexión y asegurarse de que estamos dándole la voz a aquellos que han sido silenciados, victimizados, para crear un espacio más seguro, más valiente. Tal vez no siempre se sienta seguro o valiente, pero ese es el objetivo, ¿no es cierto? Cómo volver a darle un marco, el marco necesario. La respuesta cultural crea y forja la confianza y el respeto mutuo. Hay que entender que es una oportunidad de aprender de ambos casos, y cuando tenemos estos recursos culturalmente que responden culturalmente y estos estilos de comunicación y recursos, podemos tener una planificación segura, las estrategias de participación comunitaria al dar estas respuestas. Y cuando hacemos este trabajo de respuesta cultural, es fundamental para su trabajo y para la defensoría reconocer todo el tiempo, permanentemente, nuestro propio privilegio y cómo eso va a tener un impacto con la relación con ese sobreviviente. Y cuando hablamos acerca de brindar servicios culturalmente específicos o culturalmente relevantes, por su momento el acceso al idioma, que esperamos haber insistido lo suficiente, es fundamental tener acceso al lenguaje. Y cuando hablamos de acceso al lenguaje, no es solamente el lenguaje en sí, sino también el lenguaje cultural que estamos buscando transmitir, adaptar las políticas, los procedimientos de contratación y los requisitos de trabajo para asegurar que esa agencia sea accesible y aceptable a un mayor eh, rango de empleados potenciales, voluntarios y sobrevivientes, asegurarnos de crear directivas y capacitación y comunicación ética y etiqueta de conflicto. Incluso para nuestro trabajo interno dentro de nuestros equipos es muy importante contar con un entendimiento de cómo vamos a trabajar sobre ciertas cuestiones, cómo nos hablamos unos a otros en distintos espacios en los que trabajemos, asegurarnos de que la comunidad participe en la evaluación de si nuestros servicios son relevantes a nivel cultural y responden en este sentido. Si no tenemos una conversación activa, hay unas brechas que seguramente van a tener un impacto en nuestro trabajo. Asegurarnos de que adaptamos las estrategias de difusión y de alcance a la comunidad que buscamos servir, o sea, poder responder a las necesidades de la gente que servimos y tener debates frecuentes y profundos sobre la opresión sistémica y cómo esto se relaciona con el trabajo. Si no hablamos sobre el clasismo, sobre el racismo, si no hablamos sobre misoginia, patriarcado y todas estas áreas y cómo interactúan, cómo es la intersección, no estamos teniendo estos aspectos tan importantes en cuenta para nuestros sobrevivientes. Y creo que esta es mi última diapositiva, pero asegúrense también de que están aplicando estas líneas antiopresión en nuestro trabajo, en nuestros sistemas. Entonces, evitar eh, las acciones puramente simbólicas y corregirlas cuando esto sucede. Por ejemplo, cuando me dicen, estoy muy contenta de que estés aquí para a trabajar con los sobrevivientes negros. Y yo respondo, ¿qué pasa si no puedo venir? Si me enfermo, todos tendrían que poder lidiar con ellos. También no, como dijimos, no poner a las personas de color como defensores para corregir o para informar. También manifestar nuestro acuerdo con cuestiones en las que estamos de acuerdo. Escuchar en forma atenta, con empatía y también comprender
cómo el trauma puede aparecer y el impacto que tiene realmente en la habilidad de las personas de comunicarse con otros. Aplicar principios informados sobre el trauma con el personal también. Examinar el idioma que utilizamos y la historia detrás del lenguaje. Establecer algunos objetivos y poder hacer un seguimiento. Recuerden que la sanación es un proceso, puede ser un proceso muy largo. Recuerden la justicia también, que puede significar algo distinto para distintas personas. Entonces, tener estas charlas con las personas con las que estamos trabajando. ¿Cómo entiendo yo la, la justicia, el proceso de sanación a medida que avanzamos en este proceso? Crear espacios para la conversación, el diálogo con los sobrevivientes con los que estamos trabajando, con los otros miembros del personal, los voluntarios y los miembros de la comunidad. Como decir, darle espacio también a la confrontación. No quiero decir que nos vamos a gritar unos a otros en un pasillo. Lo que quiero decir es poder hablar sobre el sistema y criticarlo cuando haga falta, aunque seamos parte del sistema. A eso me refiero, entender que no todos tienen el mismo acceso, que no todos tienen los recursos que necesitan o no están obteniendo los recursos en la forma que necesitan. A ese tipo de confrontación me refiero. Y también cambiar las políticas y las prácticas cuando haga falta. Si entendemos que algunas prácticas y políticas en el tribunal o los tribunales en general son dañinas para los sobrevivientes o para los inmigrantes, entonces tratar de cambiar esas políticas. Y sé que el resto de mi equipo va a intervenir, pero hablar sobre cómo hacemos que trabaje el equipo juntos, no solamente para los sobrevivientes negros, sino para todos, y a los sesgos institucionales, ¿no es cierto? A menudo se espera que se presenten o aparezcan y se les piden mayores estándares o se les exige más que a los que causaron el daño y se espera que cumplan con ciertos requisitos para recibir el servicio. Es muy abrumador también cuando se ven las historias y las estadísticas y muchas veces no necesariamente se capturan de una forma tan precisa. Entonces puede ser que la gente piense, ah, bueno, sí, es la violencia, pero probablemente la gente no necesariamente lo ve como tal porque no se sienten valorados o no se sienten seguros. Entonces, es nuestro trabajo como promotores poder asegurarnos de todas estas diferentes áreas y también de estas brechas que puede llegar a ver. A ver, Paula, Shirley, tú lo dijiste, creo que ya no tengo nada más que agregar ahí. Sí, eso estuvo maravilloso, muchas gracias. Ok, creo que podemos saltarnos esta diapositiva porque ya mencioné cuál es la conexión entre el lenguaje y el trauma. Hay mucho que mencionar con respecto al trauma. Obviamente hay opresión y la opresión es traumática. Entonces, ¿cómo es que podemos responder de una manera informada con trauma? Entonces, esto lo que hicimos fue crearlo junto con el CDC. Estos son algunos de los principios de la atención informada por el trauma. No sé si, digo, tenemos 15 minutos, me parece, todavía para este webinario. Sí, así es. Ok, entonces lo voy a hacer, lo voy a terminar antes de que terminen los 15 minutos para tener tiempo para preguntas, pero cuando estamos hablando, bueno, perdón, hay como todavía 13, 15 minutos de todo el webinario. Ok, lo voy a hacer muy, muy rápido, menos de eso. Pero de lo que estoy hablando aquí, y también hay que pensarlo en dos formas. Puede ser en términos de, por ejemplo, los empleados que estamos trabajando con la violencia de género y, por supuesto, el sobreviviente. Está el trauma que experimentan los sobrevivientes y después está el trauma indirecto o el trauma vicario que nosotros experimentamos. Y no es si lo experimentamos, es inevitable. Todos nosotros
todas nosotras que respiramos y tenemos un corazón y que escuchamos a las sobrevivientes, vamos a experimentar el trauma vicario o indirecto. Entonces, también estamos nosotros en este campo que ya de por sí hemos experimentado trauma directo o lo hemos atestiguado, ese trauma. Entonces, el poder reconocerlo también para nuestro propio bienestar, autocuidado y resiliencia, es importante mencionar que también tenemos estas historias de trauma mientras apoyamos a algunas de estas personas que han sido traumatizadas. Entonces, cuando estamos pensando el primer principio, es el principio de la seguridad. Piensen en seguridad en todas sus formas. Entonces, ¿cómo es que la institución, vamos a decir, vamos a suponer que es una organización o a lo mejor un despacho de abogados, quien quiera que sea, una institución, cómo es que nosotros estamos asegurando la seguridad? Puede ser seguridad física, ¿no? Puede ser también seguridad emocional o psicológica, pero hay que estar pensando en eso, hay que hablar de eso también como parte del personal pueden hacer una encuesta, qué es lo que se necesita. Entonces, literalmente, de hecho, yo recuerdo haber trabajado en un centro, yo me estaba asegurando de que pues yo era la única, por ejemplo, que se fuera, porque, por ejemplo, después de las 5:30 el pasillo ya tenía que estar vacío y eso a mí me daba pues miedo, ¿no? Escuchando todos estos casos, yo me acuerdo que de hecho hubo un caso que yo sabía, ¿no? Era un abogado de la defensa consistente y yo leí los informes policíacos y yo decía, yo veía, perdón, que este agresor, no el abogado, este agresor era pues muy peligroso. Entonces yo no me podía quedar ahí, digo, no lo sabía en ese momento, pero ahora lo veo y parece que yo, mi lógica era, me tengo que ir con otras personas en la oficina. Entonces hay que pensar en esa parte de la seguridad física, por ejemplo, el espacio, la iluminación, en dónde están las personas, en dónde los sobrevivientes están hablando con una promotora o con un abogado, qué hay en las paredes, ¿no? También, en dónde están las salidas. Y el hecho de que también nosotros estemos hablando de eso, nada más para que sepan, este es nuestro espacio, puede ser que haya una interrupción, porque pues esta es la única copiadora que tenemos, no sé, todas estas cosas, también hacer que la gente sepa qué es lo que puede suceder para poder asegurar la seguridad. Ahora, la confianza y la transparencia. Esto lo que quiere decir, como lo mencioné anteriormente, que esto es lo que yo puedo hacer, estas son mis limitaciones también, o esta es mi experiencia con el juez, o yo no puedo prometer tal y tal cosa. Todas estas cosas que nosotros decimos para ser transparentes, aunque no necesariamente las queremos decir porque no son buenas noticias, y pues sí, se siente horrible cuando lo estamos comunicando. A pesar de eso, crea confianza y al menos la sobreviviente va a poder saber, ok, voy a poder obtener la información que necesito de esta persona. Es igual que por parte de la institución, ¿no? Y también hay confianza y transparencia institucional. Y a veces la respuesta es no sabemos en este momento, ¿no? No sabemos cuál va a ser el resultado, pero yo quiero asegurarte de que estamos trabajando en eso. E incluso pueden llegar a decir, ok, esto es en lo que estamos trabajando, aquí estamos atorados, no podemos dar más detalles por cuestiones de confidencialidad, etcétera, pero el ser transparente a lo largo del proceso. Ser transparente también es, oye, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué, pensé que esto era una buena política, pero ahora que estamos viendo que ya llegó el COVID, puede que no sea una buena política, entonces la vamos a tener que cambiar. Esa transparencia y no estamos, digo, no somos perfectos, todos somos humanos, pero si una persona está en un entorno en donde no pueden confiar, ese nivel de miedo va a crecer, ¿no? Entonces tiene que ser con el personal y con la sobreviviente. El apoyo entre pares. Hacer este trabajo puede llegar a ser muy aislante, ¿no? A lo mejor estás ahí y tú te preguntan a qué te dedicas y tú les dices y dicen, ah, o a lo mejor te dicen, ay, qué bien por ti, ¿no? Como que de repente varía el tipo de reacción, pero definitivamente sí, así funciona, ¿no? Entonces, pues puede ser que hablemos con una familia y pues nada más como que se me quedan viendo con cara como de, ah, ok, bueno, no, no puedo compartir realmente. ¿No? Entonces, ¿quiénes son esos pares, esos compañeros que sí realmente pueden entender? Es increíblemente aislante también experimentar abuso y también
hay esta sanación y afirmación en donde en un grupo de apoyo alguien escucha a una persona extraña contando su historia, ¿no? Como, ah, ok, a mí me dijeron que yo estaba loca, no, no estoy loca, no soy la única. Es esa sensación de resiliencia, ¿no? Darte cuenta de que no eres la única persona. Es lo mismo con abogadas, con promotoras, con directoras ejecutivas. Puede llegar a ser muy solitario. Entonces, dentro de la organización, si estás en una posición en la que tienes que crear este espacio de pares, entre pares, sí en una supervisora, eso es maravilloso si hay equipos o diferentes formas de trabajar, o también si hay algunos espacios informales de este tipo de apoyo de gente que entiende por qué estás pasando, eso ayuda con la resiliencia. La parte de colaboración y mutualidad que regresamos a el apoyo en pares y esta este acompañamiento, digamos, es trabajar con las sobrevivientes de una manera colaborativa, ¿no? Como lo mencionaba Shirley sobre el empoderamiento, ¿no? Es decir, no es decirles qué hacer, sino trabajar junto con ellas, el poder guiarla, que la sobreviviente sepa, ¿no? O sea, viven todos los días al poder mantener su seguridad y son expertas en eso, entonces el hacerlo en colaboración, así como también trabajar en colaboración, vamos a suponer con abogados, diferentes abogados y promotores en diferentes formas. Eso mejora el trabajo. Ahora, el empoderamiento, la voz y la elección. Esto lo que quiere decir es, estas personas son sobrevivientes y pueden dar retroalimentación de los servicios que están recibiendo, ¿no? Eso puede llegar a ser un tanto intimidante para una sobreviviente, pero al final de cuentas forma la forma y mejora la manera en la que estamos brindando el servicio. También la organización. Yo me acuerdo que algunas personas habían dicho que el día después de ir a trabajar, por ejemplo, después de la situación de George Floyd, no pudo decir esa persona a cargo de la organización ni una sola palabra al respecto. Y esta idea de silencio igual a violencia era simplemente, estamos en este campo de antiviolencia, ¿no? Y el poder expresar eso y el poder expresar nuestra humanidad y el poder también expresar y hablar de la injusticia que estamos viviendo, eso sería traumático no poder expresarlo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿estamos empoderados para poder hablar de cosas que sí funcionan, que no funcionan, que a lo mejor pueden darnos esta perspectiva, regresando a la parte de la transparencia? Ahí, por supuesto, es muy importante saber, digo que eso puede ser importante, tener la perspectiva y puede llevarnos al resultado y ese proceso para poder encontrar el mejor resultado en donde todo el mundo puede también aportar algo, que entonces llega al último punto que tiene que ver con los problemas culturales, históricos y de género. Y es lo que se mencionó, no podemos hacer este trabajo sin hablar de la opresión, que es la realidad que enfrentamos también igualmente que los sobrevivientes, los y las sobrevivientes. Y aquí estamos hablando justo de eso, ¿no? Con nuestra organización sobre el acceso lingüístico, sobre la representación de las personas de color y el liderazgo y poder tomar decisiones. Estamos hablando de problemas culturales e históricos cuando estamos haciendo alcance y no nada más alcance, sino también esta participación comunitaria, ¿no? Estamos siendo humildes, estamos a lo mejor escuchando y nos estamos dejando llevar por la comunidad porque estos son puntos en donde digo, no nada más es un solo problema, ¿no? Como ya se había mencionado anteriormente. Aquí el punto es que nosotros estamos experimentando mucho trauma, hay mucho trauma con inmigrantes, hay trauma que incluso precede el hecho de que incluso hayan llegado a Estados Unidos y en las mejores circunstancias de inmigración, vamos a suponer que, ok, tienes un trabajo, viajaste en primera clase, tienes un grupo de personas maravillosas, de todas maneras sigue siendo una experiencia de pérdida y esa experiencia de pérdida también es traumática. Entonces, estos son los principios que nosotros podemos incorporar dentro de una institución. Hay dos cosas que son esenciales, la parte de respuestas institucionales, así como también las respuestas individuales, ¿no? Y ahí nosotros podemos empezar a tener esa conciencia, cuando necesito un descanso, cuando algo me está detonando algo, cuando me provoca algo, el pensar o el darte cuenta de eso
si estás con alguien, pero también cuidarte a ti misma. Y por supuesto hay muchas opciones y también lo que yo diría, y también hay investigaciones que sí, efectivamente, hablar en terapia es maravilloso, hablar en grupos es maravilloso, pero también la investigación ha demostrado que el cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Entonces, nosotros llevamos nuestro trauma y el estrés en nuestros cuerpos y tenemos que movernos, ya sea caminar, estirarnos, bailar, lo que quiera que sea, tenemos que movernos y tenemos que cuidarnos. Es incluso la más básico, ¿no? Es regresar, por ejemplo, si se puede, 8 horas de sueño, hidratarse, tomar agua, comer bien, moverse, etcétera, etcétera. Entonces, esa autoconciencia también es esencial para su propio bienestar y resiliencia. Entonces, bueno, con eso voy a terminar. Eso fueron menos de 13 minutos. Sí, así es. Muchas gracias, Paula, y también muchas gracias a todos nuestros panelistas por sus perspectivas, por su pericia. Tenemos 2 minutos todavía. Si alguien tiene una pregunta muy rápida, en caso de que no, pues eso sería todo por el día de hoy. Y por favor, también llenen la evaluación del webinario. Nosotros leemos sus evaluaciones y también las utilizamos para próximos entrenamientos o capacitaciones. Y quisiera recordarles para aquellos de ustedes que son beneficiarios de OW y LAB, algunos puede ser, o también de STOP, sub beneficiarios pueden también tener algunas de estas citas gratis para asistencia técnica en su cuenta de Asista. Entonces, por favor, utilicen su sitio web para hacer eso y muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día.